Tiene la palabra la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana y presidenta de este honorable Consejo Universitario General. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, consejeras y consejeros universitarios de las regiones de Jalapa, Veracruz, Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica, Tuxpan. Doy a ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario General que se celebra en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021 y en esta importante fecha en la que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Agradezco la presencia en esta sala de juntas de rectoría de las autoridades y funcionarios universitarios que me acompañan. Doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica y secretaria de este consejo. Doctor Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas. Doctor Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional. Maestro Alberto Islas Reyes, abogado general. Doctor Mario Oliva Suárez, director general de Relaciones Internacionales. Y doctora Magali Velasco Vargas, directora de la Facultad de Letras Españolas. Saludo a los vicerrectores, doctor José Luis Alanís Méndez, de la región Poza Rica Tuxpan, doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, de la región Veracruz, maestro José Eduardo Martínez Canales, de la región Orizaba, Córdoba, doctor Carlos Lamot Zabaleta, de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, así como los miembros de la Junta de Gobierno, autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal, legisladores federales y estatales, representantes de los sindicatos universitarios, así como personalidades del ámbito intelectual, cultural y artístico, representantes de organismos empresariales e industriales y, por supuesto, de los medios de comunicación. Resalto la presencia y agradezco el apoyo del maestro Jorge Islas López, cónsul general de México en Nueva York, de la maestra Rita Vargas Torregrosa, cónsul adscrita, y en especial de la doctora Judith Butler, académica de reconocido prestigio, que en esta sesión solemne recibirá el grado de doctora honoris causa por la Universidad Veracruzana. Cedo el uso de la palabra a la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la Universidad Veracruzana y secretaria de este honorable Consejo Universitario General, para que nos informe sobre la asistencia y el quórum. Buenos días. Gracias, presidenta. Consejeras y consejeros universitarios e invitados a esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario General. Doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora, una vez consultado el registro de asistencia, le informo que existe quórum para sesionar. Muchas gracias, secretaria. Pasamos entonces al segundo punto del orden del día de esta sesión solemne, que es la entrega del doctorado honoris causa a la doctora Judith Butler. Tiene la palabra, secretaria. Muchas gracias. Recuerdo al Pleno de este Honorable Consejo Universitario General que fue la Junta Académica de la Facultad de Letras Españolas quien formuló la propuesta de reconocimiento de doctora honoris causa para nuestra galardonada, la doctora Judith Butler. Esta fue aprobada por este Honorable Consejo Universitario General en su sesión ordinaria realizada el 13 de diciembre de 2018, con fundamento en los artículos 2, 3 y 5 del Reglamento de Reconocimiento al Mérito Universitario. Escucharemos a continuación la lectura de la semblanza de la doctora Judith Butler a cargo de la doctora Magali Velasco Vargas, directora de la Facultad de Letras Españolas. Muy buenos días, consejeras y consejeros universitarios. Con su permiso, señora rectora. Judith Butler, catedrática en la Universidad de California, Berkeley, es considerada una de las filósofas más distinguidas y de notable influencia en la crítica, la reflexión y la creación de conocimiento en el cierre del siglo XX y lo que corresponde al siglo XXI. Sus contribuciones en el ámbito de la filosofía política y la teoría feminista se enmarcan en la corriente postestructuralista. Su carrera ha sido un constante diálogo crítico en defensa de los contextos sociohistóricos y culturales para cuestionar los rígidos y jerárquicos preceptos del estructuralismo centroeuropeo, así como la concepción binaria del conocimiento y su impacto en los temas de género, sexualidad y poder. Judith Butler pertenece a la generación de familias judías de posguerra en Estados Unidos, contó con una sólida formación ética en la sinagoga y de ahí que desde niña se decantara
por aprender más sobre la justicia social, el genocidio nazi, el dolor de los otros, la guerra y sus secuelas. Su postura engloba la visión antirracista, antifascista y a favor de los marginados y de los discursos censurados. Si debiéramos elegir una palabra de enclave para comprender el pensamiento botleano, sería la crítica, definida por ella misma así, cito: todo modo de presentación posibilita y anula sendas formas de entender el mundo. Así pues, nuestra reflexión es crítica en la medida en que nos cuestionamos el marco, el modo de presentación, el género, la forma, y comprendemos que el mundo que se pone a nuestro alcance es un mundo enmarcado, interpretado, orquestado de un modo u otro. No existe un camino directo al mundo sin un medio que nos traiga al mundo, que decida qué versión del mundo se nos va a proporcionar. Fin de cita. La teoría de la performatividad postulada por Judith Butler en la década de los 90 fue piedra angular para la teoría queer y feminista. Su libro, El género en disputa, de 1990, marcó un hito en las discusiones desde el psicoanálisis, por ejemplo, en torno al género, el sexo y una sexualidad no heteronormativa. Una faceta que debemos destacar de la profesora Butler es su constante activismo y respaldo público a grupos y causas sociales allende al mundo académico. Su participación en debates y conferencias reflexionando lo que nombrará como su teoría de la vulnerabilidad han quedado registrados en un continuum rizomático de ideas contemporáneas y problemáticas actuales. Su libro más reciente, Sin miedo, formas de resistencia a la violencia de hoy, recupera conferencias dictadas en 2018 en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara y en 2019 en el Instituto Hemisférico de la UNAM. Butler se pregunta sobre los discursos valientes, sobre el derecho a tener derecho, sobre el miedo a hablar. Entreteje su pensamiento con el escritor Julio Cortázar, con teóricas feministas latinoamericanas, ejemplifica el dolor y el duelo con sucesos también latinoamericanos, como las dictaduras chilenas, las Madres de Mayo argentinas, los desaparecidos de Ayotzinapa, los feminicidios de todo el mundo y propone para todos nosotros el término de llorabilidad. Porque se pregunta, cito otra vez a la profesora, ¿en qué circunstancias es posible llorar una vida perdida? ¿De quiénes son las vidas que se consideran llorables en nuestro mundo público? ¿Cuáles son esas vidas que, si se pierden, no se considerarán en absoluto una pérdida? ¿Es posible que algunas de nuestras vidas se consideren llorables y otras no? Fin de cita. Judith Butler es valiente porque, siguiendo su discurso, es la forma de resistir en nuestros tiempos, de sobreponernos al miedo, a las fuerzas de dominación, a la violencia, las detenciones, las deportaciones, el individualismo voraz, las políticas racistas, nacionalistas, entre otras prácticas de exterminio. Judith Butler es valiente porque inspira y apuesta por el poder colectivo, condiciones sociales democráticas, vidas vivibles y llorables, porque el derecho al duelo, a la memoria, a la verdad, es militancia. En contra de la continuación de la violencia y de la destrucción para no aceptarla ni naturalizarla. Muchas gracias, profesora Judith Butler. Enhorabuena por este merecido reconocimiento. Gracias. Gracias, estimada doctora Magali Velasco Vargas, por la lectura de esta semblanza que da cuenta de las contribuciones de la doctora Judith Butler en el ámbito de la filosofía política y la teoría feminista contemporánea. A continuación, cedo la palabra al maestro Jorge Islas López, cónsul general de México en Nueva York. Adelante.
¿Listo? Muy bien. Muy buenos días. Saludo con agrado al Consejo Universitario y a su presidenta, la señora doctora, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Good morning, everyone. During the commemoration of this Buenos días. Durante la conmemoración del Día de la Mujer, es un placer estar en este evento para la Universidad de Veracruz en el Consulado de México en Nueva York para celebrar Judith Butler la has obra done in de the field of doctora Judith feminism and Butler gender studies. sobre el feminismo This y los date- estudios de género. this date is a wonderful opportunity Esta fecha es una to celebrate oportunidad and recognize para the many celebrar y contributions and reconocer achievements made by women los in logros social, a favor de las economic, mujeres cultural, and political arenas. en It acuerdos is culturales y of utmost sociales. importance to Es muy champion positive importante changes towards women's lograr conditions cambios worldwide, importantes and en el thus mundo attain y gender por lo equality. tanto That is why the el- recognition of Dr. por Judith eso Butler's work el is so relevant reconocimiento to de advance su in this fight. es Now, muy importante if you avanzar allow me, en I este. will Si me switch to permite, Spanish. voy a cambiar a español. Agradezco mucho a la Universidad Veracruz It's an honor and a privilege que durante el marco de la Feria del Libro me hayan concedido during the International Book Fair la distinción para entregar a la doctora Butler they gave me the privilege to award Dr. Butler uno de los máximos reconocimientos que una one institución of the highest distinctions that an institution of higher education awards to realiza académicos e investigadores por academics trabajos and researchers of excepcionales. prestige. El otorgamiento del doctorado honoris causa. The honorary. La fecha en que se realiza este evento no es fortuita. The- El Día Internacional de la Mujer fue establecido el 8 de marzo de 1975 por las Naciones Unidas. Esta fecha no solo conmemora los logros de las mujeres a nivel global, sino que también expone los principales retos a los que todavía se enfrentan en la actualidad, siendo la equidad de género uno de sus principales temas. Por ello, no puedo imaginar una mejor forma de brindar atención al tema de la equidad de género que mediante la entrega de esta alta distinción a una académica de excepción que ha cambiado esquemas sobre el concepto de género a través de sus libros, conferencias y enseñanzas, para que así se reconozcan sus aportaciones con ideas, convicciones, sus conocimientos que ha hecho a una aportación relevante para entender mejor nuestra organización social, para vivir con mayor armonía, con respeto entre iguales, lo cual nos va a llevar a tener mayores y mejores niveles de civilidad. Quisiera destacar una frase de nuestra invitada. Quotes. Comillas, tampoco creo que la literatura nos puede enseñar a vivir, pero las personas que tienen preguntas sobre cómo vivir tienden a recurrir a la literatura. Cierro comillas. Y aunada a esta idea, mucho se agradece que contemos con la obra escrita de la profesora Butler. Su teoría nos ayuda a romper con los paradigmas sociales dañinos en torno al concepto de género, los cuales lamentablemente se han replicado día a día. Lo anterior me lleva también a recordar uno de los múltiples escritos de la primera feminista mexicana del siglo XVII, por Juana Inés de la Cruz, que escribió en el mismo tenor que la doctora Butler. Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Existe aún un largo camino por trabajar y educarnos en este tema. Es un tema de educación y de cultura. Por ello, es muy importante cuestionar la visión patriarcal en torno a los ideales de género, para que un día todas las personas puedan ser libres de decidir sobre su identidad y su cuerpo sin que haya prejuicio que lastime la dignidad de cada persona.
Es un momento tan particular donde la pandemia ha trastocado el mundo en el que vivimos. Se observa que no solo han aumentado las desigualdades ya existentes, también tenemos el riesgo de retroceder en logros que ya se habían conseguido en favor de la igualdad de género. Las medidas adoptadas para contener la propagación del virus ha exacerbado la violencia de género, así como la precariedad laboral y económica de las mujeres. Una vez más, las mujeres lastimadas. Aprovechemos este día para hacer una reflexión en torno al tema, que nos lleve a seguir promoviendo una igualdad genuina, honesta, que reconozca la libertad de decisión cuidadosa y personal de cada ser humano, con la amplitud de la dimensión que el concepto de género implica en el siglo XXI. Para concluir, quisiera cambiar una vez más al inglés. Professor Butler, congratulations once again. Profesora Butler, le felicito por esta distinción. Doctora Doctora Butler, muchas gracias por ser uno de nosotros, por ser una de las fuertes personas que favorecen el feminismo, construyendo fundamentos, debates y haciendo nuevos caminos con dignidad. Muchas felicidades. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, maestro Jorge Islas López, por su emotivo mensaje. Cedo la palabra a la doctora Sara Ladrón de Guevara para la entrega formal del pergamino y la medalla que acredita. Adelante, presidenta, por favor. Solicito atentamente al maestro Jorge Islas López, cónsul general de México en Nueva York, que en la sede del consulado que dignamente representa haga entrega del pergamino y medalla que acreditan el otorgamiento del grado de doctora honoris causa por la Universidad Veracruzana a la doctora Judith Butler. Momento memorable que testificamos todos los presentes en esta ceremonia. El reconocimiento dice a la letra: la Universidad Veracruzana otorga el grado de doctora honoris causa a Judith Butler por su invaluable a la reflexión acerca de la performatividad sexogenérica y su clara denuncia de las inequidades que socavan el sentido pleno del humano. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Enrique de Veracruz, 8 de marzo de 2021. Honorable Consejo Universitario, tiene el uso de la palabra la doctora Judith Butler, doctora honoris causa por la Universidad Veracruzana. of the University of Veracruz has the floor. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes de la Universidad Veracruzana que me han concedido este honor el día de hoy. También agradezco al Consulado de México aquí en Nueva York por recibirme hoy. Agradezco también a todos ustedes que conocen el valor de la teoría crítica, los estudios de género, el feminismo, los estudios LGBTQI y la filosofía social y política, por considerar que mi trabajo es digno de tal honor. Entiendo que la Facultad de Literatura me ha promovido. Muchas gracias por eso. Sin embargo, debo subrayar que si me honran a mí, honran a todas las personas que han hecho posible mi trabajo, las personas con las que colaboro,
por escrito y en persona, porque cuando escribo, les escribo a ustedes, aunque no siempre sé quiénes son. Y escribo tal vez con muchas voces, de modo que aunque esté sola cuando escribo, mi mundo siempre está poblado. Como saben, hay una pregunta recurrente entre los académicos. ¿Qué efecto tendrá nuestro trabajo en un mundo más amplio? Pero quizá hoy ese mundo más amplio nos ha atrapado a todos y son los problemas del mundo los que ahora impulsan nuestro pensamiento. En consecuencia, la distinción entre la universidad y sus públicos se ha vuelto menos segura, menos definida. Tal vez estamos acostumbrados a la idea de que los historiadores del arte, por ejemplo, dependen del arte producido fuera de su academia para justificar su área académica, que los estudiosos de la literatura dependen de la poesía producida fuera de la academia. Pero también en los estudios de género y de la mujer, de la sexualidad y de la mujer, nos basamos en los debates públicos sobre políticas y movimientos sociales que han dado lugar a sus propias formas de pensamiento y acción, cuando reflexionamos sobre las ideas en la academia. No enseñamos una ideología ni adoctrinamos a los estudiantes. Esas caracterizaciones son falsas. Pero sí buscamos abrir la mente de las personas a las diversas formas de vivir en el mundo que no son necesariamente nuestras, para transportarnos a otras zonas para entender mejor nuestro mundo. Lo que buscamos es ampliar la imaginación propia y comprender no solo nuestra propia localidad, sino nuestras interconexiones con el mundo más amplio. Lamento no poder estar ahí, o mejor dicho, que la única forma de estar así a través de esta tecnología y la plataforma. Tal vez un día pronto esto cambie. Sin embargo, tenemos la suerte de encontrar formas de mantenernos comunicados entre nosotros y con nuestros mundos. Nuestro aislamiento no es más que un punto de partida para una nueva forma de relacionalidad, de una nueva forma social. No será la que vivamos para siempre, pero estos acontecimientos son formas de continuar y reforzar los debates transnacionales, los entendimientos transregionales y de reflexionar sobre las condiciones comunes con las que nos enfrentamos. En los últimos años, se han hecho muy públicos los ataques al feminismo y a menudo bastante cáusticos. Y sin embargo, no se puede negar que las mujeres están desproporcionadamente expuestas a la violencia y al hombre, que las mujeres tienen muchas más probabilidades de ser analfabetas que los hombres y que sufren con la amenaza y la realidad de la violencia sexual contra ellas más que la mayoría de los hombres. Del mismo modo, algunos critican el movimiento para detener la destrucción ecológica por considerarlo antimercantilista, exagerado o ingenuo. Y sin embargo, los diversos movimientos para salvar nuestro planeta de la destrucción medioambiental, especialmente los empezados por los jóvenes, especialmente aquí en México, se ha convertido en algo indiscutiblemente urgente. Si no podemos salvar la tierra de la destrucción, perderemos las condiciones que necesitamos para vivir, para amar y para luchar por la justicia, la libertad y la igualdad. Todos los movimientos sociales dependen del movimiento de la lucha contra el cambio climático y la destrucción de los hábitos y ecosistemas en todo el mundo. También vivimos en una época en la que la batalla contra todas las formas de racismo continúa como debe ser. Aquellos que entienden la supremacía blanca como su derecho se han vuelto más ruidosos, descarados, destructivos en sus actas y palabras.
Ofrezco esta lista no para producir miedo y pesimismo, porque este también es un momento de incrementar las solidaridades, ya que si algo bueno tiene la pandemia, es que nos recuerda nuestra interdependencia global, que nuestras vidas están ligadas unas a otras. Vemos que para sobrevivir a la pandemia debemos afirmar, en lugar de atacar, el carácter interdependiente de nuestras vidas. Es muy importante, por lo tanto, en la ética y política en nuestros tiempos, que permite la construcción de un mundo menos violento y más habitable para todos. Recuerdo que al mirar las condiciones globales actuales, las injusticias son claras de ver y las mujeres, como sabemos, constituyen el grupo con más probabilidades de ser mal pagadas, de estar no completamente alfabetizadas, a la pobreza y a la violencia doméstica y al feminicidio. Incluyo entre las mujeres a las mujeres trans e incluyo entre los hombres a los hombres trans y doy lugar a todos los que se encuentran en el medio o fuera del binario, los no conformes con el género. En el Día Internacional de la Mujer, recordemos entonces que las universidades deben responder a sus comunidades en sus planes de estudio y en sus compromisos públicos, y que tienen la responsabilidad de dar lugar a un debate abierto sobre cuestiones en las que muchas personas no están de acuerdo. Pero si no nos oponemos a la discriminación y valoramos la igualdad, si nos oponemos a la violencia y valoremos la no violencia, tenemos que ser capaces de explicar lo que entendemos por igualdad. No podemos decir que nuestra nación honra la igualdad si las mujeres y los indígenas no son iguales. No podemos decir que valoramos la no violencia si la violencia se desata sobre el pueblo por parte de actores estatales y no estatales. Si nos apartamos de la violencia ejercida sobre las personas trans, nos convertimos en cómplices de su destrucción y facilitamos a sus agresores. Todas estas afirmaciones pertenecen al campo de la filosofía política. Pues, ¿qué es más básico para este campo que una investigación sobre los conceptos de igualdad y violencia, libertad y justicia? Cuando pensamos en la libertad, no solo hablamos de la libertad de hablar, aunque esta libertad es valiosísima, también hablamos de la libertad de moverse por la calle con otros o a solas, sin miedo a la violencia. Y tantas personas trans, tantas mujeres y hombres trans de género no binario aún no viven una vida libre de miedo. Así que nos preguntamos en la academia cuáles son los motivos que se escriben contra la igualdad de hombres y mujeres. Y sin embargo, antes de escuchar una respuesta, debemos entender lo que se entiende por igualdad. ¿Es la igualdad de salarios? Sí, pero ¿acaso eso abarca todo lo que entendemos por igualdad? Si viviéramos en un mundo de igualdad radical, nos replantearíamos el propio concepto de individualismo, notaríamos lo masculinista que es en su construcción y nos preguntaríamos quién califica realmente como individuo. Cuando luchamos por el feminismo, sin duda luchamos por los derechos de las mujeres, pero ¿qué entendemos por derechos? Lo primero, describe el activismo, luchamos. Lo segundo es la cuestión académica, que el movimiento social y sus antagonistas tienen que discutir. Dejamos de luchar y nos ponemos a pensar. La universidad pública
es precisamente el lugar que se arriesga a permitir que las preguntas más difíciles se debaten abiertamente, sin castigo ni miedo. Durante mucho tiempo, las universidades mexicanas han sido valoradas en todo el mundo por su espíritu abierto de indagación, por sus vínculos tanto con América Latina como con Europa y los Estados Unidos, por sus sitios de arte, por su trabajo artesanal, por las formas en que el canto y la pintura entran en los espacios de la vida cotidiana. Así que en este día en el que honramos la impresionante y continua lucha que las mujeres han emprendido por su derecho al voto, sus derechos a ser tratados de forma igualitaria en un tribunal de justicia, en el espacio de la política, también debemos recordar que la desigualdad de género está profundamente arraigada y que aquellos que desean mantener a las mujeres menos iguales tienden a no valorar las vidas de ellas. Cuando una vida es considerada sin valor, cualquier acto violento puede ser cometido en contra de ese cuerpo vivo. Puede ser destruido. Sin valor, no tiene derecho a vivir. Y por lo tanto, el asesinato es la expresión extrema de la desigualdad. Y la desigualdad, prolongada e intensificada, prepara el camino para la destrucción de aquellas vidas consideradas inferiores, sin valor equitativo. Así que recordemos que el feminismo como movimiento social que afirmamos hoy incluye la insistencia que las vidas de las mujeres tengan dignidad, que las vidas trans tengan dignidad, que la violencia en la calle o en el hogar de hombres cercanos y extraños y de la policía constituye una injusticia radical a la que debemos oponernos. El feminismo no es solo un movimiento para las mujeres, no, sino es para todos nosotros que queremos vivir en un mundo o una igualdad radical donde disfrutamos del carácter interdependiente de nuestras vidas. Y eso significa cambiar la vida en la familia, el lugar de trabajo, la calle, la fábrica, el campo y la plaza. Aunque algunos nos dicen que el movimiento feminista destruirá la civilización o la cultura tal como la conocemos, creo que no es justo concluir eso. Exigir la transformación de todos esos lugares, incluida la universidad, significa que valoraremos las vidas de nuestros estudiantes y buscaremos apoyarlos en lugar de manipularlos o negarles el acceso a sus propias mentes. Porque estos estudiantes están tratando de encontrar una manera de vivir, una tarea no muy fácil en esos momentos. Pero no pueden encontrar su camino si se les acosa o se les degrade, si se les deja a un lado para ocupar puestos de honor. Ustedes han decidido honrarme hoy y acogerme en su comunidad. Por ello estoy muy agradecido y les doy las gracias. Quiero sugerir que quizá ustedes se preguntaron si mi trabajo haya afectado al mundo de forma significativa. Espero que sí, mi esperanza que así sea, pero mi punto principal es que normalmente funciona al revés. El mundo llega a la universidad a través de muchos portales, a veces a través de los estudiantes que cuentan sus historias, por nuestras propias historias, nuestras estipendios. Es nuestro trabajo no decir cómo reparar el mundo, sino para ayudarles para que puedan hacer las preguntas, encontrar las fuentes que deben conocer y citar. También encontrar los estudiosos y expertos con los que deben consultar. A menudo no sabemos al principio qué pregunta nos hacemos, pero la indagación abierta y crítica nos permite iniciar
ese proceso de abrir nuestra mente con más atención al mundo nos permite escuchar la sintonía del mundo y responder. Y entonces tenemos una pregunta. En los regímenes autoritarios, la pregunta puede ser demasiado aterradora. Dentro de los porosos muros de la universidad, la pregunta se planteará, se discutirá y se seguirá estudiando. Y eso ocurre en los estudios de género. Primero empezamos preguntando por los límites de lo que sabemos. Con humildad luego tratamos de entender esa compleja forma en que funciona el sexo, género, identificación de género, cómo funciona, por ejemplo, en un ensayo sobre justicia económica o la historia de la novela, cómo cambia el significado cuando se trata de aprender sobre las mujeres negras e indígenas. He intentado decir que nuestro trabajo político y académico difieren y que en nuestras aulas hacemos preguntas abiertas sin miedo, fomentando la necesidad de saber, valorando lo que significa vivir una vida con conocimiento. Nuestro trabajo académico está obligado a dejar, pues solo así podemos trabajar los temas más controvertidos. Los problemas del mundo entran por todos los poros de la universidad y ese rumor incesante, el que nos guía en la búsqueda y la formulación de nuevos principios, mejores formas de vivir juntos, nuevas formas de alianza que vinculan más estrechamente a nuestras universidades con los públicos, incluso con los interrogantes que tienen. Y ahora tenemos que prepararnos para nuestro mundo común, el que aún está por construir, ya que pronto será nuestro para reimaginar y para reparar. Muchas gracias, estimada doctora Butler, por su discurso, que en esta importante fecha nos recuerda el significado de su teoría performativa del género y la sexualidad. Escucharemos a continuación un mensaje de la rectora, doctora Sara Ladrón de Guevara. Muchas gracias, consejeras y consejeros, señoras y señores. Dear Dr. Butler, I am wholeheartedly honored to welcome you to the Universidad Veracruzana precisely today, on the International Women's Day. We are most fortunate to have you join our community and to recognize your contributions to society that are so relevant and necessary in current challenging times in Mexico and around the world. Your brave legacy inspires us and invokes strength in new collective power for a better future. Your presence today with us is a statement of our institution, the Universidad Veracruzana. Thank you very much to become part of our cluster. Que las mujeres cuya vida ha sido atormentada hagan hablar sus dolores, que expongan las desgracias sufridas como consecuencia de la posición que les ha deparado las leyes y los prejuicios que las encadenan, pero sobre todo, que hablen. Flora Tristán. A menudo oigo la pregunta de si hay algo que los filósofos hagan o deban hacer. Por lo que hace a otras disciplinas, al parecer todo el mundo acepta la necesidad de contar con especialistas cualificados. Pero en materia de filosofía o de teoría crítica, no son pocos los que no solo se muestran escépticos sobre los profesionales dedicados al pensamiento, sino que incluso ponen en duda el poder de la introspección y el hecho mismo de pensar con tesón. Sea como sea, tratándose de filosofía, las respuestas justificatorias inteligentes no faltan. Apasionarse con las ideas, darle vuelta al pensamiento para poder observarse a sí mismo críticamente, cuestionar los supuestos dados generalmente desordenados e implícitos, de manera que consigamos hallar los orígenes de los problemas que como humanidad nos atañen, prestar atención al mundo. Cualquiera puede citar o pensar otras recetas para la virtud del filósofo, por ejemplo la de Cioran, sé serio, con lo cual, creo yo, quería decir no seas cínico. Y si se me permite una cita más, acudo a Barthes. Procura que tus ideas calmen al trastornado y trastornen al que está calmado.
La verdad es que no importa cuánto se nos ocurra decir sobre lo que un filósofo debe ser idealmente. Siempre hay algo más. Pero todas estas descripciones no significan nada sin ejemplos. Desde esta perspectiva, si se me pidiera el nombre de un autor vivo que personifique todo lo que un filósofo puede o debe ser, inmediatamente pensaría en Judith Butler. El amplio conjunto de su obra, de una extremada diversidad y una deslumbrante penetración, es sobre todo un yacimiento de inteligencia incisiva y originalidad interpretativa, de inventiva teórica. Sus libros han generado unos cambios de perspectiva que siguen siendo emocionantemente transgresores. Han desvelado ilusiones, han derrocado supuestos y han desbancado prejuicios muy arraigados. En particular, han compuesto e indicado a quienes somos feministas los horizontes más fértiles y cada vez más abiertos de posibilidades que habría de seguir un programa feminista particularmente constructivo y cooperativo. Su ejemplar e influyente posición a lo largo de varias décadas al interior de la lucha en pro de la igualdad y de la justicia para las mujeres, los colectivos LGBT, las minorías marginadas, así como su solidaridad natural con las luchas comparables en diversas partes del mundo, México incluido, son hoy en día, con plena justicia, reconocidas y celebradas. En el mundo en que vivimos, pocos teóricos de primer orden han cumplido con las múltiples tareas éticas válidas al pensador de conciencia y grandes dotes intelectuales con tanta energía y valentía sin reservas como Judith Butler. Escribir es conocer algo. En ese sentido, qué placer depara la lectura de un escritor que sabe mucho. Y contra lo que pudiera pensarse, la especulación filosófica también es conocimiento. Si bien es cierto que aún en su grandeza es conocimiento provisorio e imperfecto, como todo conocimiento. Desde esta perspectiva, la filosofía sigue siendo uno de los principales modos de entendimiento del mundo en el que vivimos. Butler sabe mucho de la gran tradición filosófica occidental, de Spinoza a Foucault, de Freud a Lacan, de los testamentos a Hegel. De entrada, podríamos decir que ama esa tradición, pero también que percibe de una manera lúcida e intelectualmente honrada los callejones sin salida conceptuales y los sesgos que dicha tradición ha engendrado. En ese sentido, el pensamiento de Butler consigue lo que Flora Tristán recomendaba a las mujeres: hablar. En este caso, hablar ahí donde las piedras de toque críticas fundacionales son mudas. Obras como El género en disputa, Cuerpos que importan y Deshacer el género, por ejemplo, ponen de manifiesto lo mal que se ha desenvuelto la teoría en materia de sexualidad y cuestionan seria y profusamente las disposiciones normativas, los discursos y las prácticas que apiñan a hombres y mujeres o simplemente cuerpos, para usar su propia terminología, en claustros genéricos cerrados en sí mismos, herméticos y biológicamente formados de antemano. Otros textos, como Lenguaje, Poder e Identidad, echan por la borda esa visión testarudamente positivista del lenguaje como una especie de herramienta inerte que espera ahí pasivamente a ser usada, bien o mal, por un comunicador de significado. Las palabras, obviamente, comunican cosas, pero también inquietan, perturban, lastiman. Y el lenguaje, lleno de espacios donde nos gustaría morar eternamente, también es un instrumento de poder político, divisiones de clase, discriminación racial y de toda una serie de desigualdades sociales. En otros apartados de su obra, por ejemplo, en Vida precaria, El poder del duelo y la violencia y Marcos de guerra, Vidas lloradas, Butler polemiza con las justificaciones bélicas de Estados Unidos y alerta sobre el privilegio epistemológico que se autoconceden los discursos defensores del multiculturalismo moldeados según las ideas de progreso y modernidad en clave de Occidente y tendientes a subestimar las pavorosas posibilidades de regresión, de discontinuidad, de trágica barbarie latentes en la historia. Todo este amplio y generoso corpus teórico se abre paso a través de la marea de postestructuralismo, neomarxismo, feminismo, deconstrucción, estudios culturales, teoría literaria, hermenéutica y otros ismos anexos, y articulan en conjunto una visión admirablemente compleja de las relaciones humanas y de las contradicciones inherentes a la filosofía, la sociedad y la política.
Además de sus celebradas virtudes interpretativas, destaco igualmente la maravillosa certidumbre del pensamiento de Butler, su disponibilidad intelectual casi salvaje. Sus argumentaciones y sus ideas despegan de inmediato hacia arriba y es imposible desacelerarlas. Verbalmente siempre está a la búsqueda de nuevos conceptos, multiplicando su malla terminológica, saltándose la norma y sacando la piedra de afilar, subiendo inesperadamente las apuestas o cambiando de rumbo. Para Butler, las palabras, a las que les presta una atención rigurosa y responsable, son como gasolina de alto octanaje y tengo la impresión de que le gusta sentirse propulsada por ellas a donde quiera que la conduzcan. No sugiero con ello que los logros de Butler consistan únicamente en hacer accesible la teoría crítica a un lector extramuros, ni que sus libros sean simples en sí. En realidad, sus esquemas conceptuales o sus patrones de pensamiento no son lineales, ni aristotélicamente binarios, ni piramidales. Por el contrario, tienen una buena cantidad de rizos y de bucles, lo que hace que digerir su lectura sea un proceso que nos obliga a esforzarnos. Del mismo modo como en la vida real, pensar con sentido es consecuencia del esfuerzo y la concentración. Los de Butler no son libros pop, ni filosofía deslavazada, ni el bestseller de la semana. Más bien, así lo creo, logran transformar una serie de arduas interrogantes intelectuales en punzantes cualias de experiencia vívida y palpitante. Pero lo que los hace más valiosos para mí, sin embargo, es que no solo pretenden mostrarnos realistamente la complejidad y los desórdenes del contexto, sino que también expresan sueños. No es que ensayen anteproyectos literales de lo que debería construirse, ni itinerarios exactos de nuestro viaje. Por el contrario, actúan como imaginativos diseños de casas potencialmente edificables o como reflectores que centran fijamente sus haces en un único punto del paisaje circundante para alumbrar nuestro camino. En ocasiones estas luces nos muestran las montañas lejanas hacia donde nos dirigimos. Son marcas que servirán para orientarnos, aunque no necesitemos realmente alcanzarlas, como señalizaciones que dicen simplemente al sur. Otras veces nos muestran espantosos precipicios por los que podríamos caer, indican posibles metas y peligros a largo plazo, iluminan las indicaciones generales y todo esto lo insinúan de un modo muy poco literal, a menudo sorprendente y paradójico, pues la paradoja puede dar a nuestra imaginación el empujón necesario para comenzar a funcionar. Hannah Arendt nos dice que la dignidad humana necesita una nueva garantía fundada en un nuevo principio político, una nueva ley sobre la tierra cuya validez incluya a la humanidad en su conjunto. Ya no podemos permitirnos tomar lo que estaba bien en el pasado y apelar simplemente a nuestra herencia, desechar el mal y considerarlo simplemente como un peso muerto que la historia por sí misma va a relegar al olvido. En la Universidad Veracruzana, doctora Judith Butler, estamos convencidas y convencidos de que su obra forma parte de ese nuevo principio político al que hace alusión Arendt y de que dicho legado contribuirá a la conformación de una nueva ley sobre la tierra, cuya validez incluya a la humanidad en su conjunto. Muchas gracias por ese extraordinario y profundo legado filosófico y bienvenida al claustro de la Universidad Veracruzana, su nueva casa de estudios. Los puntos del orden del día previstos para esta sesión, solicito a la presidenta del Consejo Universitario realizar la clausura de la misma. Agradezco a todas y a todos su presencia y manifiesto que ha sido un honor para la rectora de la Universidad Veracruzana presidir esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario General en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021 y hoy, 8 de marzo, en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, misma que damos por concluida siendo las 10:48 de este 8 de marzo de 2021. Muchas gracias y muy buenos días. Estimadas consejeras, consejeros, concluimos esta sesión solemne con la participación musical La Martiniana, un son ismeño, interpretado por Yaciri e Hilaris Trío, del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Participan
Yaciri, voz y arreglo. Los maestros Edgar Dorantes al piano, Gerardo Ventura contrabajo y Gustavo Burov en la batería. La Martiniana para todos ustedes. Sorero baden le lo la le lo sorero la le lo la le lo le sorero baden te lo baden le doro len dera le sorero baden doro lo batara len doro len sera le do serendum barela dadum derendum darem len len serendum daren sera loro len len serolum derendum daren laro derendum daren caterellum daren dirale dum dum dum. Niña, cuando yo muera no llores sobre mi tumba, cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. Niña, cuando yo muera no llores sobre mi tumba, cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. Soterelilon, sagegengon, sagegendon, paperelilon, loren, shirarodo tendring, sororon terelan, daro para loro terendon, doren, soterelon, doren, shiraderedon. sones. Cántame la martiniana y mamá, que alegra los corazones. Lucero de la mañana, el rey de todos los sones. Cántame la martiniana y mamá, que alegra los corazones.
no me llores, porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo